En la clase de hoy les voy a mostrar algunas variantes que nos pueden surgir cuando tengamos que programar reportes o programar consultas que tengamos que ofrecer desde nuestros programas. Cuando tenemos que hacer inserciones o modificaciones o borrados de datos, normalmente no hay mucho que modificar, no hay muchas variantes, ¿sí? Si vamos a tener que hacer un insert de una tabla, generalmente tendremos que programar en el gestor de datos un método que reciba un objeto del dominio y nada más. Por ejemplo, en las situaciones que estábamos viendo normalmente, acá tengo el ejemplo del ABM de personas que les vengo mostrando semana tras semana. El agregar personas y recibe un objeto persona, y el consultar devuelve un arraylist de personas. Y no hay muchas más variantes con respecto a esto. Sin embargo, en cuanto a los reportes o las consultas que tengamos que hacer en la base de datos, sí tenemos muchas variantes, porque hay muchos tipos, o muchas diferencias entre qué pasa si yo tengo que hacer un select de una tabla, cómo recorre ese result set, qué devuelvo, qué pasa si tengo que hacer un group by, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo que hacer un select, no sé, un select sum o un select average sin group by? Bueno, ahí sí tengo muchas variantes de cómo programo el gestor. Después la interfaz es simplemente ver lo que devuelva para esos reportes, recorrer lo que devuelva y mostrarlo de alguna manera, sea en un control de lista, en un control de tablas, o con una etiqueta, o con lo que fuera. Ahí ya la cosa se pone más fácil. Sin embargo, en el gestor, cuando tenemos que programar los reportes o las consultas, ahí sí tenemos muchas variantes y quiero mostrarles más o menos un ejemplo, o por lo menos una idea de los distintos tipos de reportes con los que normalmente nos vamos a enfrentar. Por un lado tenemos que considerar esto. Cuando tenemos que hacer un reporte, lo primero que tenemos que ver es cuántas filas me va a devolver la consulta, ¿sí? Acá uno diría, ¿y qué sé yo? Depende de la cantidad de filas que tenga la tabla. O sea, lo primero que uno diría es, va a devolver tantas filas como tenga la tabla. Pero resulta que no es así. Cuando nosotros tenemos que hacer una consulta con que es, no sé, un select asterisco en una tabla, y bueno, va a traer tantas filas como tenga la tabla. Si tengo algún filtro, un where, y bueno, tendrá que ver cuántas filas coinciden con la restricción o la cláusula de evaluación del where. Pero en realidad, se da muy a menudo que yo sé que una consulta devuelve muchas filas o que devuelve una. Cuando una consulta devuelve una sola fila y cuando tengo la seguridad de que devuelve una sola fila, ¿sí? Primero, devuelve una sola fila cuando hay un where por la clave primaria. ¿Sí? Si yo tengo un where que compara por igualdad la columna de la clave primaria, la clave primaria o, bueno, o cualquier columna por la que yo tenga unicidad, pero normalmente van a ser las claves primarias. Ahí sí o sí me devuelve o 0 filas si es que no encuentra, o una fila si justamente hice el where por un valor, comparé con un valor que efectivamente existe cargado en la tabla. Entonces ahí seguro que tengo como máximo una sola fila. También se da que yo tengo una sola fila cuando hay una función de sumarización sin group by. Si yo hago un select sum de alguna columna y no pongo group by,
¿sí? Si no pongo group by, ¿qué es lo que hace el lenguaje SQL? Pues considera toda la tabla como un único grupo y me hace la suma de todas las filas que estén en la tabla o todas las filas que coincidan con el word. Pero ahí seguro que me va a devolver, es más, si hago select zoom, seguro que me va a devolver exactamente una sola fila. Capaz que me devuelve, si la tabla está vacía, me devuelve una fila que diga nulo, que diga 0, pero voy a tener exactamente una sola fila y no voy a tener más de una. Si tengo group by, me va a devolver una fila por cada grupo, o sea, por el resultado de la agrupación. Pero si no pongo group by, me va a devolver exactamente una fila. ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? ¿Cuándo tenga muchas? Bueno, cuando no hay where, cuando where no filtra por la clave primaria. O cuando hay group by. ¿En qué nos afecta que la consulta devuelva muchas filas o devuelva una sola? ¿En qué nos va a cambiar nuestro programa? Cuando devuelve muchas, el result set se recorre con where. ¿Cómo es esto de que el result set se recorre con where? Más vale que si quiero hacer un recorrido, voy a tener que hacer voy a tener un conjunto de filas. Si tengo un conjunto de filas que no sé la cantidad, y tengo que hacer un ciclo. Y si tengo que hacer un ciclo, insisto, no sé la cantidad, estoy obligado a hacer un where. Y ese where, ¿qué tiene como condición de corte? Ya lo saben. Una llamada al método next, que es el método que avanza fila tras fila, y que cuando llega al final de la fila, al final de conjunto, perdón, en la última fila nos devuelve falso. Cuando queremos pasarnos de la última fila, nos devuelve falso para que el where se corte. Es guay, ya vi el chat. Ahora, más vale, dirán ustedes, y sí, obviamente, hago un select, devolvió muchas filas, le tengo que recorrer con while. ¿Con qué voy a hacer un recorrido? El problema es que cuando nosotros tenemos una consulta que va a devolver una única fila, no hay nada para recorrer. Si devuelve una sola fila, seguro que no tengo nada para hacer un ciclo. Sin embargo, el objeto resultSet, la clase resultSet, cuando vuelve como resultado del execute query, no está parado en la primera fila, está antes de la primera fila, y para poder acceder a esa primera fila, estoy obligado a ejecutar una vez rs.next. Como normalmente, o sea, una vez tengo que hacer rs.next. Pero ¿qué pasa? Aún si la consulta me va a devolver una única fila, puede que devuelva 0. Si yo ejecuto un where por la clave primaria, ¿sí? No sé, busco un cliente por el ID de cliente. ¿Qué pasa si ese cliente no existe más porque se borró? ¿O qué pasa si está mal el ID y no encuentra un cliente con esa clave? El resultset me va a devolver 0 filas. ¿Y cómo me doy cuenta que me devuelve 0 filas? Porque esta única llamada a rs.next me va a devolver falso. La primera, que va a ser la única vez que yo llame a rs.next, me va a devolver falso. Entonces, estoy obligado igual a que rs.next esté dentro de algún condicional. Como no voy a hacer un ciclo, ¿qué tengo que hacer? Un if. ¿Sí? No voy a hacer while porque no hay ciclo para hacer, pero voy a hacer igual, de todas maneras, un if para ver si me volvió una fila. ¿Sí? O si me volvió 0 filas. Si me volvió 0 filas, lo más probable es que claramente esté mal, o mal la consulta, o esté mal la clave, o esté mal o esté borrado, o lo que fuera. Pero tengo que hacer el if.
Y si el if me da verdadero es porque efectivamente encontró algo o pudo hacer la sumarización y ahí sí proceso esa única fila. Ahora, no lo voy a dejar por escrito, a veces tenemos la seguridad de que va a venir una fila, ¿sí? En el caso de una función de sumarización, ¿sí? Una función de sumarización, si no tengo filas, si la tabla está vacía, completamente vacía, algunas veces nos devuelve una fila con un null, ¿sí? Si yo hago un select max y la tabla está vacía, dependiendo del motor, a veces viene una fila con null, a veces viene 0 filas. Eso tenemos que evaluarlo. Si uno tiene la seguridad que va a venir una fila, aún con la tabla vacía, bueno, en ese caso uno podría llamar al rs.next sin el if. Pero son los casos más raros. Normalmente poner el if está bien y no nos daña. ¿Y en qué nos afecta en el resto de la programación? Cuando una consulta devuelve muchas filas, el método que programemos en el gestor, tiene que devolver alguna colección. ¿Sí? Por ejemplo, ArrayList, como hicimos hasta ahora. ¿Sí? ¿Una ArrayList de qué? Ahora vemos en otro cuadro, pero tiene que devolver una colección de datos. ¿Por qué una colección? No puedo devolver un vector porque no sé la cantidad. Sería raro que quisiera devolver un vector. A veces, hago un group by y yo sé cuántos grupos me van a traer. Sigue siendo más cómodo devolver una colección, como una lista o algún otro tipo de colección. Casi nunca tendría sentido, casi nunca sería práctico devolver un arreglo. ¿Sí? Alguna vez puede ser, pero generalmente no. Lo importante es esto acá. Si la consulta va a devolver una única fila, no tiene ningún sentido devolver un array list con un solo elemento. Si yo sé que va a devolver una única fila, la consulta, el gestor, ¿qué va a devolver? Debe devolver un único objeto o a veces una variable. Esto es muy importante. Si yo sé que tengo una sola fila, no tiene ningún sentido devolver un array list. Muchas veces uno dice, bueno, pero es lo mismo, porque entre devolver un objeto y devolver una lista con un solo elemento, ¿en qué cambia? Y cambia en la interfaz, o sea, en el código que utilice este método. Porque no es lo mismo llamar a un método que sé que me devuelve un objeto que puedo manipular directamente para mostrar en la pantalla o para procesarlo de la forma que sea, a que si me devuelve un array list que obligatoriamente la interfaz o quien sea que llama este método va a tener que ponerse a hacer un recorrido, ¿sí? O tener que preguntar con .size cuántos elementos volvieron, y si volvió un solo elemento, acceder al casillero 0, a la posición 0 de la lista, para recién ahí acceder al dato. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esto. No sirve de nada devolver un array list con un solo elemento si yo ya sé que voy a devolver uno solo. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar atentos a esto, y lo vamos a resolver bastante cuando ejercitemos. Esto sí es muy importante. En términos de cuántas filas traiga la consulta, esto es lo que vamos a tener que tener cuidado siempre. Por otro lado, tenemos que considerar qué es lo que hay que devolver. Porque acá siempre digo, bueno, tienen que devolver una colección de objetos, acá un único objeto. Bueno, pero ¿qué objetos voy a devolver?
Si yo tengo que hacer una consulta que hace un select común en una tabla. Normalmente sí, sea que haga un select asterisco en una tabla. Y bueno, o un select con alguna... No, un select asterisco de una tabla. ¿Qué voy a devolver? Normalmente voy a tener, casi siempre, una clase en el modelo que va a tener una estructura similar a la de la tabla. Tengo una tabla de personas, y bueno, yo en la base de datos tengo una tabla de personas, casi siempre voy a tener en el modelo una clase persona, que va a tener generalmente un atributo por cada columna. Hay algunas variantes, pero casi siempre voy a tener esta estructura. En este caso, como tengo una clave foránea, en vez de tener una columna de tipo int que haga referencia a la foránea, o que represente la foránea, puede que tenga un objeto que represente a la fila que está relacionada en la otra tabla, en la tabla del otro lado del uno a muchos. Pero en general voy a tener esto, casi siempre voy a tener una clase en el modelo por cada tabla. Puede ocurrir, aunque no lo vamos a ver bien, no lo vamos a practicar en esta materia, puede ocurrir que cuando tengo tablas o relaciones muchos a muchos, que cuando las normalizo, ¿qué pasa con las relaciones muchos a muchos? Al normalizar me aparece una tabla nueva, que es la tabla intermedia. Cuando tenemos en la tabla intermedia solo claves foráneas y no tenemos datos extra, a veces no nos hace falta una clase que represente a esa tabla. Es casi que el único caso en donde no tengo una relación directa entre las tablas y las clases. Pero no lo vamos a practicar esto en la materia. Entonces, normalmente voy a tener una clase por cada tabla. Cuando yo tengo que devolver, ¿sí? Supongamos que yo tengo... tengo, por ejemplo, un select de una sola tabla. Y más, le voy a poner select asterisco. ¿Qué es lo que voy a tener que devolver? Una colección, bueno, una colección o un objeto, según la tabla de arriba, ¿no? Según esto, ¿no? Una colección o un objeto del modelo. ¿Sí? Es decir, cuando yo recorra ¡Ay! Rompí todo. Cuando yo recorra espera. Está. Cuando yo recorra el result set, sea que lo recorro con un where o que hago un if para no recorrer, si yo hice select asterisco de una tabla, y normalmente voy a devolver instancias de la clase que representa la tabla. Y no hay mucho más que pelear ahí. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo que devolver datos desde varias tablas? ¿Sí? Si yo quiero devolver de única tabla, pasa esto. Ahora, si yo quiero devolver pocos datos de una tabla o datos de muchas tablas, ¿qué va a pasar con el select? El select va a tener select con una lista de tablas, ¿sí? Probablemente con alias para esas columnas. ¿Por qué con alias? Y porque si yo estoy seleccionando, perdón, puse mal acá, una lista de columnas. Si yo estoy seleccionando
pocas columnas de una sola tabla, puede que no pase nada. Si tengo una columna que es calculada, ¿sí? Caso más habitual, concateno nombre con apellido y quiero devolver la concatenación en una columna, bueno, al resultado de esa concatenación le voy a poner un alias. O puede ocurrir que yo de una tabla grande que tenga, no sé, 15 columnas, quiero devolver 2 o 3 nomás. En esos casos, no voy a devolver objetos directamente del modelo. Primero porque, si tengo un montón de columnas, pero solo voy a devolver 2 o 3 con el select, creando objetos directos del modelo, voy a dejar un montón de atributos vacíos. ¿Sí? No es grave, pero no está lindo. Ahora, si yo tengo en el select una columna calculada, como les digo, el caso de la concatenación esta de nombre y apellido, o algún otro cálculo, y no voy a tener en mi clase, en la clase del modelo, no voy a tener exactamente los mismos atributos que coincidan con esas columnas. Y finalmente, si tengo, a ver, voy a dividir esto. Finalmente, si tengo datos de muchas tablas, obligatoriamente el select requiere join. Eso no hace falta que se los enseñe. Sí o sí, si tengo que sacar datos de más de una tabla, esas tablas van a estar relacionadas y en el select voy a tener que unirlas con join. Entonces, seguramente, ¿qué me va a pasar? A veces tengo columnas, al hacer los joins, tengo columnas que se repiten los nombres. ¿Sí? Tengo una columna ID en una tabla y tengo otra columna ID en otra tabla, y bueno, sí o sí voy a tener que usar alias, o voy a tener que seleccionar el ID de una sola tabla y no el de la otra. O sea que acá sí o sí voy a tener un join y encima una lista de columnas. En ambos casos voy a tener que hacer ¿qué cosa? Crear un objeto de TO. Por lo tanto, voy a tener que devolver objetos de TO. ¿Qué eran estos objetos de TO? ¿Por qué le llamábamos de TO? De TO significaba Data Transfer Object. Data Transfer Object. ¿Qué son estos objetos? Y son objetos de alguna clase que normalmente no va a tener métodos, quizás ni siquiera tenga tu string, a veces ni siquiera hace falta que tenga un string, solamente va a tener, ¿qué cosa? Un atributo por cada uno de los datos que quiero mostrar. En este caso van a ser, casi siempre, un atributo por cada una de las columnas del select. ¿Sí? Esos objetos solamente, y por eso el nombre, se usan para transferir datos. ¿Transferir datos entre qué? Y entre el gestor, entre el resultado de la consulta del gestor y la interfaz donde yo quiera mostrar. Y nada más. Y normalmente, no voy a usar esos DTO para nada más. O sea, no los voy a usar generalmente ni para operaciones de alta modificación, baja, o lo que fuera. Y la verdad, muchas veces se da que esos objetos los usamos en un solo lugar. ¿Sí? O sea, tengo que hacer un reporte de no sé qué donde hay un join. Bueno, ese objeto lo voy a usar solo para ese reporte y casi nunca lo puedo reutilizar. ¿Sí? Estos objetos de TO, como no tienen métodos y no los uso para nada más que para pasar datos de un lado al otro, incluso no es obligatorio que tengan encapsulamiento. Normalmente, por costumbre, vamos a poner atributos private y métodos getIset y constructor y toda la historia. Pero la verdad que ni siquiera haría falta. Podrían ser clases que tengan un atributo por cada columna y que tengan todos los atributos públicos y listo. ¿Sí? O sea, ni siquiera hace falta que nos preocupemos por eso. En el caso de que devuelva datos de muchas tablas, ahí pasa lo mismo, ¿sí? Generalmente voy a armar un gran DTO que tenga una columna por cada, un atributo por cada columna, que puede ser muchos, porque voy a estar, al hacer join, voy a traer columnas de más de una tabla, así que puede que sean 2 o 3 columnas, pueden que sean 20, no importa, bueno, haré un objeto de DTO con el
como es, con el resultado de todas las columnas que quiera unir en el select, que quiera retornar en el select. Esto sigue siendo, sin dejar de lado esto, o sea, si yo tengo que hacer un join con un where que va a devolver muchas filas, o sin where, y bueno, ¿qué voy a hacer? Devolver un array list de estos objetos de TO. Si yo tengo que hacer una función de agrupación, ¿sí? Por ejemplo, tengo que hacer acá una agrupación. Perdón. Una sumarización agrupada. Obviamente voy a tener que tener un select con función de sumarización. ¿Cuáles son las funciones de sumarización? Bueno, el count, el sum, el average, el max, el min, etc. Sumarización y obligatoriamente group by. Acá nuevamente voy a tener que hacer un objeto de TO con un atributo para el resultado de la suma. ¿Sí? Si tengo que hacer un group by simple, ¿qué voy a tener? Y tendré que tener un DTO con dos atributos. Un atributo código o identificador de grupo, ID o lo que fuera, y un atributo suma, o cantidad o lo que fuera. Pero se da el caso que a veces tengo que hacer una sumarización global. ¿Qué sería una sumarización global? Y bueno, cuando quiero hacer un select con una función de sumarización, pero sin agrupar. Quiero sumar todas las filas de la tabla. O quiero contar cuántas filas tiene una tabla, algo súper común. Quiero hacer un select count de una tabla. O un select count de un where, pero sin querer agrupar. O no sé, buscar el máximo de algo. Select max sin group by. Cuando tenemos esto, con función de sumarización sin group by, ¿qué me pasa acá? Si yo hago un select sum de una columna numérica, ¿qué me devuelve la consulta? ¿Sí? Si no hago group by, ¿qué me devuelve? Un result set, un conjunto de filas con una sola columna y una sola fila. ¿Sí? ¿Por qué una sola columna? Bueno, si hago una sola columna, select sum, me da una columna por el sum. Pero si no pongo group by, va a devolver una sola fila, porque va a sumar toda la tabla y me va a devolver esa única fila. Es como si fuera un group by que agrupa toda la tabla. En ese caso, tampoco tiene sentido crear una clase de DTO. Si hago un sum con una sola columna, ¿qué voy a hacer? Un atributo DTO suma, DTO reporte 3 o DTO sumarizado, qué sé yo, que tenga un único atributo de tipo int o de tipo float. Y no tiene ningún sentido crear una clase DTO con una sola columna, con un solo atributo. ¿Qué devuelve en ese caso? Una variable. ¿Sí? Y a pesar de lo que ustedes están acostumbrados, no tiene nada de malo. Si tengo que hacer un select count que me diga, no sé, cantidad de personas, como en este caso, en el ejemplo este, que acá en el gestor tengo que hacer un método contar personas, o cantidad de personas. Y bueno, un método que se llame cantidad de personas que va a devolver. Y en un numerito entero simple, con la cantidad ya calculada. No vamos a devolver una clase que tenga un solo atributo, o un array list con un solo dato que adentro tiene un int. Le complicamos la vida a quien vaya a usar este método. ¿Sí? Le complicamos la vida al programador de la interfaz, que se va a tener que poner a recorrer y a sacar con get un atributo, cuando en realidad tranquilamente el método podría devolver así, public int cantidad personas.
¿sí? Que haga el select, que haga el if rs.next, va a ser un if, y que obtenga el único dato de esa columna en un ID, y que lo retorne directamente, ¿sí? Esto parece que no, pero se da muchas veces, ¿sí? Cuando queremos buscar el mayor, el menor de algo, hacer un promedio, es muy habitual que esto pase, y lo vamos a practicar bastante. En esas situaciones, lo más prolijo es que el gestor devuelva directamente esto que está acá. Y ahí queda el resumen de qué es lo que vamos a hacer con cada tipo de reporte. Acá sí tenemos mucha más variedad, y vamos a tratar de hacer mucha ejercitación para poder aprovechar todo este tipo de variantes, ¿sí? Esto sí nos va a hacer falta que lo practiquemos mucho, y es donde más énfasis vamos a poner, porque, insisto, con lo que les comentaba hace un rato, agregar, modificar, eliminar son siempre igual, no hay muchas variantes. Quizás la única variante es en el caso de un maestro de detalle. Pero excepto esa situación son casi todos iguales. Donde sí tenemos muchas formas posibles, y donde el software que vayamos a desarrollar tiene sentido y tiene utilidad, es en los cálculos que tenga que hacer, en los reportes que tenga que hacer, para poder obtener información de todo el gran conjunto de datos que estamos guardando. Así que esto es muy importante que tengamos en cuenta. Esta tabla, hasta si quieren, deberían imprimirla y tenerla a mano cuando vayan a programar, y respetar estas ideas.